Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, gloria a Jesús, les envió dos discípulos. Les envió dos discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O que salieron a ver a un hombre descubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien es testigo. Gracias, Señor, por tus palabras. No las bendecimos porque tus palabras son benditas, pero te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les pido un aplauso al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. El mensaje del día de hoy es pensamientos intrusos. Tópele a alguien y dígale: pensamientos intrusos. Tópele a alguien y dígale: luchando con pensamientos intrusos. Pensamientos intrusos fue la palabra que el Señor me dio en este mensaje que está siendo concatenado por la Biblia del libro de Mateo, continuando con el capítulo 11 del libro de Mateo, donde escuchamos una voz que no es nuestra conciencia. Recuerdo que en una ocasión yo estaba montándome al tren de Santo Domingo, y cuando me montaba al tren de Santo Domingo, yo escuché como una voz que me dijo: tírate, oye, tírate al tren. Digo: Dios mío, ¿y qué fue? Uno piensa que es nuestra memoria la que está hablando. Otro día estoy trabajando, montando cristales en una empresa que montaba cristales en edificios, y estamos nosotros en ese edificio de Santo Domingo en una área donde hay más de 10 pisos, 11 pisos, hacia arriba, una torre. Y cuando estoy ahí arriba, yo escucho una voz cuando miro al fondo del edificio que me dice: quítate el cinturón y lánzate de aquí. Yo le digo: será el diablo que me está hablando. No sé si a usted le ha pasado, que usted ha escuchado como voces. Amén. ¿Solamente soy yo que lo he escuchado? Dígale que está sonando: pensamientos intrusos. Dígale: pensamientos intrusos. Imagina que tú estás solo o sola, en silencio, y de repente surge un pensamiento inesperado que cuestiona algo en lo que siempre tú creíste, y te llega el pensamiento y te dice: Dios no existe. Creo que no solamente a mí me ha pasado, hay gente que le ha pasado eso. Si Dios existiera, tú hubieses levantado a tu padre. Si Dios existiera, ¿por qué te está yendo tan mal? Si Dios existiera, ¿por qué hay gente que le va tan bien y a ti te va mal? Entonces tú empiezas como a sentir: pero yo estoy dudando de Dios. Pero ¿quién fue que me creó? ¿A quién yo siempre te he creído? ¿Y por qué estoy dudando de Dios ahora? ¿Alguien me dice que vive? Voy a dar un aplauso al Padre. No es tu voz interior, porque más que nadie tú sabes que tú crees en Dios. Tú sabes que Dios es tu Dios. Es una voz ajena. Es una voz que se parece a mi voz, que habla en mi mente, que habla en mi conciencia. Y esto te diría: pastor, pero a mí me ha pasado, pero nadie me ha dicho
Y tú misma te vas a estar diciendo palabras ofensivas del espejo. Mentira del diablo. Es un pensamiento que se volvió un intruso y se metió dentro de tu cabeza. ¿Alguien me está entendiendo aquí todavía? Y tú empiezas a sentirte mal. Y cuando ves otra mujer caminando en la calle, o ves otro hombre caminando en la calle, tú dices, él se ve mejor que yo, ella es más bonita, él es más bonito. Entonces ese pensamiento empieza a hacerte daño. Hacerte daño porque tu autoestima empieza a degradarse. Y vamos a explorar varios ejemplos bíblicos de pensamientos intrusos que trastornan a quienes tenían la convicción de su fe. Yo espero que alguien haya traído acá. El primero es la duda de Juan el Bautista. Donde leímos la palabra, aquí donde sigue el capítulo de Mateo. En Mateo, en su capítulo 11, versículo 12 y verso 13. Vemos que Juan, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era aquel hombre que había bautizado a Jesús. Los jóvenes que tienen un debate de Lucas, ¿cuántos saben quién es Juan el Bautista? Levante la mano, que va por ahí. Bien. Juan el Bautista es quien bautiza a Jesús. Y cuando Jesús sale del bautismo, él ve que viene una paloma sobre él y viene el Espíritu Santo y escucha la voz de Dios que le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién le habló a Juan? Dios. Era el profeta más usado de la Biblia, pero ahora Juan está en cárcel. Diga conmigo, está en una cárcel. Y dentro de la cárcel, con grillos en las manos, con grillos en los pies, el profeta Juan manda a todos sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Pero hace años atrás, hace 2 años atrás, hace casi 3 años atrás, Juan vio a Jesús y dijo: yo no soy digno de desatar las sandalias de los pies de ese hombre que viene ahí, porque el que viene ahí es el Hijo de Dios. Pero como ahora viene un pensamiento a su mente que le dice: ¿y si no es? Diga conmigo, pensamientos intrusos. Este pensamiento viene con la duda. Una vez más a mí me tuvo el matar un demonio. Pregúnteme cómo. Sí. No se ría con lo que le voy a decir. Yo estoy en el Simón Bolívar predicando. Y cuando estoy en el Simón Bolívar, había una iglesia que era como una iglesia. Y mire que he echado demonios fuerte, pero ese día como que me dejé intimidar. Y se para una mujer, hermano, mire, frente a la puerta, así, esas mujeres le dicen en la capital de que esos piperos, esas mujeres de la calle. Una mujer obesa, tenía como 3 tubos en la cabeza, tenía como 2 dientes en la boca, y la mujer se para a la puerta y yo te predicando: que te voy a renunciar. Y me enseño, y la mujer se para así y me enseña así de la puerta: ¡tú! Pues yo vi a esa mujer tan ápera, así yo dije: esta mujer está como por darme problemas hoy. Pero yo sigo predicando y la mujer empieza en la carrera, fíjese grandísima. La mujer viene corriendo en el pasillo, corriendo a mí. Y cuando la mujer viene para arriba de mí, yo algo me decía dentro de mi suerte el micrófono: hermana, que te mata, que te va a matar. Tú no puedes con una mujer de ese preso. Y la mujer va arriba de mí. Y el pensamiento intruso en mi cabeza. En ese momento yo tuve que reprender el pensamiento y yo le dije: el Dios mío pesa más que ella. En el nombre de Jesús, la mujer de mi madre, yo pongo una pared y dice: ¡pum! Cayó al piso, cayó gritando. Yo sé que se saca una presa y cuando yo termine yo lo pongo. Pero y si yo no hubiese reprendido el pensamiento. Pero otro día yo estoy en una campaña. Yo no soy el evangelista, yo no soy el predicador, yo no soy el pastor. Yo lo que estoy ahí, me invitaron a la campaña. Y se manifiesta un demonio. Oye, hermano, cuando el demonio se manifiesta, porque Satanás va a enviar dardos, pensamientos incluso, para que drenar tu identidad, para que se te olvide el poder, la autoridad que Dios tiene en ti. Y cuando tú estés echando fuera un demonio, tú no tienes que echar fuera el demonio, porque tú eres más santo, ¿no? ¿Y quién es santo? Todo el mundo peca, todo el mundo comete errores. El demonio se tiene que ir porque el que te llamó a ti es santo. ¿Alguien me entendió aquí? El que te llamó a ti es el que tiene el poder y la autoridad. Y mientras tú estás convencido que Dios está contigo, el demonio no puede tocar. Si no, Satanás acabará con todo el impío que están allá afuera.
¿Por qué lo puede hacer? Porque hay gente que aunque no está viniendo a la iglesia tiene una fe grande en el Señor. ¿Quién le dice a Dios? Amén. Yo estoy en esa campaña por aquí, pero yo estoy seguro de quién es mi Dios. Y el pastor le está reprendiendo el demonio se levanta. Y cuando el demonio se levanta, empieza a correr en 4 patas, voló una pared así de ese alto, en 4, así con los pies y con la mano, como un animal. Y el demonio gritando, se manifiesta otro demonio por aquel lado. Pero cuando el pastor va a reprenderlo, le pone la mano en la cabeza, ven acá. Y le dice el pastor, te va en el nombre de Jesús. Y el demonio se está riendo. Ja, 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 ja. ¿Tú quieres que yo me vaya? Ponme la mano ahí en el ombligo que me voy ahí. El demonio burlándose del pastor. Y nadie podía echar fuera el demonio. Pero el demonio entonces, como yo estoy aquí en la esquina, yo me estoy en los montes en ese tiempo, yo no era evangelista, yo no era pastor, yo era una gente que oraba simplemente en un monte. Y cuando yo estoy por allá al final de mi esquina, pues el demonio dentro de la multitud cogió corriendo para el mundo. Y viene el demonio corriendo. Y usted cree que quiere permisión. Cuando el demonio viene para mí, compra un pedazo de oro. Y el demonio me da con el pedazo de oro. Pero cuando me iba a dar, empecé a tocar en él, empecé a tocar el dedo. Y el demonio cogió el blog y se empezó a levantar sobre la cabeza. Me dice un amigo mío después de ese día, pastor, pero si usted no hubiera estado bien con Dios, ese demonio lo desgrana ese día. Yo sí, pero yo no estaba santo. Ese día era el día cuando yo más mal me sentía, más débil me sentía, más vulnerable me sentía. Y yo le dije al amigo mío, sí, es verdad. Porque el que está mal nunca quiere reconocer que está mal. Digo yo, sí, es verdad, para que la gente piense que yo estaba bien. Yo no estaba bien. Yo estaba llorando en la parte de atrás, diciéndole al Señor, diciéndole a Dios, si tú quieres, mátame. Pero tú tienes que sacarme de la vida que yo estoy viviendo. Yo quiero vivir en santidad, yo quiero cambiar contigo. Y el demonio no dio para atrás. El pastor no podía echarlo fuera. ¿Y cómo ese que lo pudo echar? Porque reconoció. Lo único que Dios necesita es alguien que entienda que es pecador y necesita a Dios santo que lo perdone, que lo restaure, que lo levante. Nadie va a estar al cielo siendo salvo. Pregúntame por qué. Solamente una gente quiere saber. Pregúntame por qué. Porque al cielo no va a llegar gente santa, porque el único santo. Al cielo van a llegar gente pecadora que reconocieron que ellos mismos no podían limpiar su pecado. Y cuando reconocían su pecado, Cristo lo lavó, lo limpió, lo purificó, lo santificó. Y por esa vida, por medio de la sangre de Cristo, llegará al cielo. Por la fe del Señor, nadie se va a salvar por obra. Usted puede quemar su casa, venderla y darle lo que vale a su casa a los necesitados y a los pobres. Usted puede agarrar, escúcheme bien lo que le voy a decir, y hacer una ciudad y hacer todo lo que usted quiera. ¿Y sabe qué va a pasar? Si usted no cree en el Señor, si no tiene la fe en el Señor Jesucristo, usted se va a perder. Porque nadie se va a salvar por lo que haga. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Entonces, Juan empieza a tener este pensamiento incluso, pero Cristo tuvo que hablar de providencia. Porque Cristo sabía que el pensamiento de Juan no era de Juan. Juan sabía quién era Jesús. El pensamiento que se metió a la cabeza de Juan fue un pensamiento del mismo diablo, del mismo demonio, que no iba a perjudicar a Jesús, iba a perjudicar a Juan. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo aquí? ¿Por qué le estoy explicando eso? Porque cuando un pensamiento llega dentro de mí que me dice, no me dejes a tu padre, no me dejes a tu madre, ¿y qué es lo que se está creyendo tu papá o tu mamá? ¿A quién le perjudica? ¿A mi papá o a mí? Es a mí como hijo que me perjudica. ¿Pero por qué? Porque mi papá seguirá siendo mi papá, tanto bien o tanto mal. Pero yo perdería los beneficios de mi padre. Número 2, el eunuco y la pregunta inesperada. Diga conmigo, el eunuco. Usted no está aquí, este mensaje no está teniendo que controlar. Diga conmigo, el eunuco y la pregunta inesperada sobre el bautismo. El que trajo apunte en Hechos capítulo 8 verso 36. Dice la palabra de Dios: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mientras escuchaba él las enseñanzas del Felipe sobre Jesús,
El eunuco sintió un deseo profundo de ser bautizado y de acercarse a Dios. Lo que llega a su mente, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Es un pensamiento que viene del eunuco? No, porque no todo el tiempo los pensamientos intrusos van a venir de manera negativa, sino que van a venir también de manera positiva. El bautismo, su pregunta surge como un pensamiento aparentemente espontáneo. ¿Por qué no puedo ser bautizado yo ahora mismo? ¿Por qué? Este pensamiento incluso, aunque positivo, plantea una reflexión importante sobre la salvación y el bautismo como una decisión individual y no como algo exclusivo para unos pocos elegidos. El eunuco, él está hablando y le está diciendo a Felipe, mira, la Biblia dice, Felipe llega. Un eunuco era un hombre que trabajaba en el templo, un levita. No conocía a Jesús, pero conocía la ley de Moisés. ¿Cuánto me están entendiendo aquí? Amén. Entonces, escúchame que le traigo esto como estudio bíblico. Lo que pasa es que necesito, más que usted se emocione y diga qué bonito predicó el pastor, que usted se vaya con este conocimiento. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Amén. Felipe llega, y cuando Felipe llega, se encuentra con un eunuco, un tipo que nunca se había casado, pero puede casarse, un tipo que nunca había bebido vino, un tipo que nunca había hecho nada más, era un tipo como consagrado al templo nada más. Pero llega Felipe y le explica, aunque tú no te hayas casado nunca, aunque tú nunca has estado con una mujer, aunque tú nunca has bebido vino, tú nunca te has dado un humo, tú nunca has hecho, tú te vas a perder como quieras. Porque para tú poder salvarte no es hacer todas las cosas buenas, es creer en Jesús. Y el eunuco dice, ¿quién es Jesús? Jesús fue aquel que murió en la cruz del Calvario y empieza a predicarle la Biblia, le dice. Y él dice, ¿y qué vengo yo a hacer para ir al cielo? Bueno, tienes que bautizarte, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el eunuco, de repente, escuchando la palabra, van caminando, viene un río y le pregunta al apóstol Felipe, Felipe, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Esto es un pensamiento incluso que llega a la mente de Felipe, desde el eunuco, pero no es un pensamiento que nace de él, es un pensamiento que vino a su mente. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando algo es un pensamiento intruso? Cuando hay pensamientos que vienen a mi mente, vienen a mi mente sin que yo lo invite, vienen a mi mente sin que yo lo llame, pero este pensamiento aparentemente es un pensamiento positivo. Pero parece que el eunuco no se había dado cuenta de que a pesar de que nadie podía impedir su bautismo, bautizarse sin él tener la preparación era una muerte súbita. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Son dos gentes. Una gente me preguntó hace unos días, pastor, yo veo que cuando usted bautiza a mucha gente. Usted no le pone restricción, a menos que esté casado entre casas, que no esté casado con un matrimonio normal o así por el estilo. ¿Por qué usted bautiza simplemente preguntando a la gente, tú sientes que te puedes bautizar? ¿Por qué? Porque el bautismo no es algo que se elige de manera individual. Yo como pastor no tengo la capacidad de decir, tú te bautizas y tú no te bautizas, a menos que el Espíritu Santo me hable. ¿Alguien me está entendiendo aquí? O hay un pecado público que otro lo entienda. No, el que tiene que velar por su salvación es usted. Ahora, el trabajo del pastor es enseñarle a ese individuo, a aquella persona, de que el bautismo es algo serio, que después que usted se bautizó, usted tiene que entender que la vida que usted vivía ayer no es la misma vida que usted va a seguir viviendo mañana. ¿Alguien me está entendiendo aquí todavía? Porque usted no hizo un compromiso con el pastor, usted hizo un compromiso con Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de eso? La Biblia dice que es mejor prometerle al hombre que prometerle a Dios. ¿Por qué? Porque es mejor no prometerle a Dios y cumplir que prometerle a Dios y no cumplir. ¿Por qué? Porque ningún pacto que sea de hombre es imposible su invalidez. Ya después que usted se bautizó, ya usted no puede volver a bautizarse nunca más. Entonces, si alguien se bautiza y se siente preparado, y hay un pensamiento como el eunuco que le dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Téngalo claro, que nunca el pastor le va a decir, usted no se va a bautizar, no, al contrario, el pastor va a venir y lo va a bautizar. Pero si usted se bautizó y usted dijo, yo estoy preparado, pero usted sabía en
en lo más profundo de su interior que usted no estaba preparado, entonces en vez de mejorar, ¿qué pasa? Empeora. Porque no tiene que ver con el pastor. La salvación es un asunto de manera individual. ¿Aquí me está entendiendo aquí todavía? Por eso es que hay pastores que son muy drásticos y le dicen a la gente: tú no te bautizas y tú te bautizas. Porque el pastor, al ser drástico, la gente dice: el pastor sí es malo porque bautizó a fulano, pero a mí no me bautizó. El problema es que el pastor vio algo que tú no podías ver a simple vista. A su nombre. Llegó el pensamiento sobre el eunuco. El pensamiento inclusive le dijo: puedo yo ser bautizado. Todo el que le dieron a la zapa, que se bautizó, marcó un antes y un después, marcó una historia de la Biblia. Pero sin embargo, nunca más se oyó hablar del eunuco. ¿Qué pasó con él? No lo sé, porque la Biblia no lo relata. Pero aquí vemos que los pensamientos incluso no son siempre negativos, pero sí pueden desafiar lo establecido y llevarnos a cuestionar barreras aparentes en nuestro caminar en Cristo. Número 3, diga conmigo, número 3. El pensamiento de superioridad en la mente de Simón el fariseo. Esto se encuentra en Lucas, en su capítulo 7, versículo 39. Una mujer de mala reputación se acerca a Jesús. Esta mujer viene con un perfume, lo derrama a sus pies. Pero Jesús está en una cena. Pero llega un pensamiento a la mente de uno de los principales, llamado Mateo, que dice: si Jesús hubiese sido profeta, supiera que esta mujer está mal. A su nombre. Vamos a leer el texto. Si tiene Biblia, busca su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 30. Capítulo 7, verso 30. Lucas. Viendo esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una mujer pecadora. Simón el fariseo pensó en silencio. No hay forma de usted condenar a alguien porque piensa en silencio, ¿sí o no? Pero él pensó que el pensamiento era de él. Era un pensamiento que se había escabullido en su mente. ¿Alguien entiende aquí? Diga conmigo: un pensamiento intruso. Es un pensamiento que había llegado a su mente porque él veía a Jesús y dijo: este es el Hijo de Dios, hace milagros, Dios lo usa. Pero si es verdad que él es Dios, ¿cómo él no sabe que la mujer que está frente a él es una mujer impura? ¿Quién es Simón para cuestionar lo que Jesús hacía? Él sabía que no podía hacerlo, pero Cristo conocía lo más profundo del corazón de Simón y el pensamiento intruso que Satanás había mandado a su mente. Vemos tres historias. Vemos la historia de un profeta que no hubo profeta como él en la Biblia. Un pensamiento intruso visitó su mente. Da a entender que aún los pastores, los apóstoles, los profetas, la gente más grande de la Biblia fueron atacados por los pensamientos. Pero vemos la segunda historia de alguien que se le fue a predicar la palabra y le llegó un pensamiento no tan negativo, pero un pensamiento que no lo iba a edificar por completo, algo positivo, y él tomó el pensamiento del humor. Pero también vemos en la Biblia el hombre que cuestiona a Jesús, porque Jesús no actuó como él entendía que Jesús debía de actuar. 3 pensamientos intrusos. Diga conmigo: 3 pensamientos intrusos. Diga conmigo el primero. Número 1, la duda. Juan el Bautista. Número 2, el pensamiento de la pregunta inesperada. Y número 3, el pensamiento de superioridad en la mente de Simón el fariseo. Este pensamiento incluso no solo juzgó a la mujer, sino que también cuestionó la autenticidad de Jesús. A veces nuestros pensamientos incluso nos hacen sentir superiores a los demás, cegándonos ante la compasión y el amor que Dios espera que mostremos. En su propia mente, Simón se colocó en un pedestal. Escuche eso. Creyendo
sola cuando él pasaba a la iglesia. Y hay pastores que después me llaman en la casa y me dijo, Pastor Ezequiel, Dios me lo bendiga. Dice, yo lo llamé para pedirle perdón a usted por si yo lo ofendí en algo. Y yo, ¿y en qué? No, porque usted me pasó por el lado y usted tiene salud. Bueno, como yo no tengo los lentes, y avisar que me conmigo. Para yo reconocer a la gente, mire, yo estoy viendo aquí, yo creo que donde está ya el papá de Joel, yo no le reconozco bien la cara, simplemente por el rostro, porque si no lente yo no puedo ver. Pero el pensamiento, aún al mismo pastor le pasa por la mente y dice, el pastor no me saludó. No fue que no te saludó, es que la realidad del asunto es que el pastor andaba sin lente, porque los lentes se le rompía en una parte y no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ese pensamiento incluso llega a nuestra mente. Y el pensamiento no es nuestra mente, es un dardo del mismo Satanás para crear vicio, para crear malentendido, para crear contienda